todos los seguidores y radioescuchas en todas las plataformas. ¿Cómo está la salud económica del gobierno ya en sus últimos momentos, mi estimado Pablo? Mira, nosotros hemos hecho un trabajo importante para mejorarle la salud a las finanzas públicas y hay que ver números, porque esto no es de lo que a uno le parece, sino los números. Entonces, hay que hacer el contraste de lo que se recibió y lo que se va a entregar. Entonces, lo que se recibió en finanzas públicas hace 2 años, el principal indicador que se mide es el indicador del déficit fiscal, el déficit del presupuesto dado que no había superávit, no había sobrante, lo que había era un faltante. Ese hueco llegaba, se lo mide en relación al Producto Interno Bruto, llegaba a ser 7,7 puntos del Producto Interno Bruto, uno de los déficits fiscales más abultados de los últimos años. Estamos hablando de un faltante de 8.000 millones de dólares. En palabras sencillas, cuando se llegó al poder, lo que se encontró en las arcas fiscales no era plata, no había un dólar, lo que habían era deudas, cuentas por pagar. Entonces, primero, déficit fiscal de -7,7. Números redondos, 8%. ¿Cómo estará a diciembre de este año, en un par de meses más? En 2%. Entonces, es una reducción muy importante de 6 puntos, que es muy difícil de hacer, que requiere mucha disciplina, una estrategia clara de orden fiscal. Ese sería el primer indicador de finanzas públicas. El segundo indicador que va de la mano, que es el primo hermano, es el endeudamiento. Uno pudiera decir, bien que han bajado el déficit, pero cuéntame qué ha pasado con la deuda. ¿Lo bajaste el déficit a punta de endeudarte más? ¿O qué pasó? Y lo que pasó con la deuda es que en mayo del 21, la deuda en relación, de nuevo, el Producto Interno Bruto, que es como se mide, era 61,5% y en diciembre de este año será 55%. Entonces, no solo bajamos el déficit, Ramiro, sino que también bajamos el endeudamiento. ¿Cómo hicimos posible esa operación? El año pasado renegociamos la deuda con China, bajamos tasa de interés, alargamos plazos, liberamos el petróleo atado y eso generó un beneficio para el Ecuador de 1.400 millones de dólares en flujo de caja. Bajamos la deuda. Y este año realizamos otra operación que es el canje de deuda externa por plata para conservación de naturaleza en la conocida Reserva Hermandad en Galápagos, y eso permitió bajar la deuda externa de bonos globales, deuda contratada por gobiernos anteriores, que sumaba 17.000 millones de dólares. Actualmente son 1.000 millones menos, 16.000 millones de dólares. Entonces, bajamos 1.000 millones y eso también permitió bajar el indicador de deuda en relación al PIB. El tercer dato, digamos, económico ya tiene que ver con crecimiento económico. ¿Cómo crecía la economía? No comparado con el 2020, porque sería una comparación injusta. Ahí tuviste digamos, una situación catastrófica a nivel global, pero sí contra el año 2019, que fue el prepandemia. ¿Cuál fue el crecimiento de la economía ecuatoriana en el año 2019? Y cuando uno mira las cifras oficiales de la época, fue 0%. Entonces, la economía en el 2019, antes de la pandemia, no crecía nada y luego vino la pandemia y cayó prácticamente 8 puntos. El año pasado, la economía ecuatoriana creció 2,9%. Ese crecimiento del Ecuador del año 2022 es mayor que el promedio del crecimiento económico de Ecuador de los últimos 7 años. Y este año, el 2023, el crecimiento económico proyectado a la fecha por el FMI Banco Mundial es de 2,6%. Tal vez lo más importante es entender que el promedio regional de América Latina, el Caribe, 32 países, este año es del 1%. Entonces, así Ecuador tenga que revisar sus proyecciones de crecimiento por el fenómeno del niño, por la caída del precio del petróleo, aún estaría muy por encima del promedio regional, que es 1%. Y por último, si queremos ver el otro indicador, que es el que más importante y el que todo el mundo debería hablar, que no es la macro, sino la microeconomía, y revisamos las ventas, el año pasado las ventas reportadas al Servicio de Rentas Internas fue 228.000 millones de dólares, descontando el efecto de la inflación y descontando el efecto del crecimiento poblacional. Las ventas del 2022 en relación a las del 2019 superan en 10%. Y en lo que va del año 2023, a pesar de todos los problemas políticos, de inseguridad, de fenómenos naturales y otros que tenemos, las ventas de enero a junio van 5% arriba,
de las ventas de enero a junio 2022. Yo en verdad me quedo mareado con tantos números que prefiero pasarle a Eduardo Mendoza que continúe con la entrevista. No sé dónde todas estas maravillas habitan, pero le paso a Eduardo. Yo te saludo, mi querido ministro, qué gusto de saludarte. Y tengo unas 2 o 3 preguntas breves, rápidas, para que me contestes. La una, quiero que me digas y me comentes en tu administración los logros que conseguiste, porque en una administración del tipo, ¿cómo te puedo decir? Tuya, donde has tenido que ver las finanzas y atrás tuyo hubo una persona que tuvo todo detenido. Tú hiciste muchas cosas. Lo que pasa es que todos los problemas no dejan ver a veces lo que uno hace o no. Te pido que me digas cuáles son tus logros. Esa es la primera. Y la segunda, cuéntame o coméntame, si quieres comenzar por la segunda, que es más rápida, tu previsión. Me decía José Javier Orellana, analista económico, que él preveía que el crecimiento del PIB iba a estar, si hay un niño desde septiembre acá, podría estar en el 0.51. Con 2 preguntas, Pablo Arosemena, para ti. Gusto de saludarte. Buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? Sí, comenzando por lo segundo, las proyecciones oficiales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para el Ecuador a la fecha son de 2.6%, que eso es Okay. más del doble del promedio regional, que es Claro. 1%. Bueno. Esas son las proyecciones oficiales. Las del Banco Central coinciden. Si por el fenómeno del niño la situación se complica, la caída del precio del petróleo, que ha caído en 1.200 millones de dólares. Solamente aquí un dato curioso, ¿no? Algunos amigos, colegas, que hasta hace unos pocos meses criticaban porque decían, tienen que gastar más, esta era la expresión, tienen que soltar la mano, hay que gastar más, tiene que haber más déficit. ¿Por qué controlan el déficit? Ahora el discurso es exactamente el contrario, es gracioso. Dicen, no, pues ya mucho déficit, se puede estar duplicando la cosa, se puede estar complicando. Pero bueno, lo cierto es que el crecimiento económico en nuestras proyecciones supera el 2%. Ya si va a ser 2.1, 2, 3, 4, 5, 6, va a depender de cosas que sucedan o no sucedan en los próximos meses, pero tenemos que trabajar con las proyecciones oficiales, digamos, no con el sentido del hígado de alguien, porque recordemos que esa gente que desde afuera pronostica, lanza el número. Yo me acuerdo del año pasado, decían, la inflación va a ser 5%. Pero resulta que Ecuador tuvo la inflación más baja de América Latina. Pero ahí nadie sale a decir, sorry, me equivoqué con las proyecciones. Es verdad. Adelante. Pero eso, bueno, ahora lo segundo, te diría 3 cosas en ánimos de concreción. La primera, en un año de gestión, de 5 de julio del 22 a la fecha, que digamos son 12 meses y un par de semanas más, nosotros hemos bajado en esta gestión del Ministerio de Economía y Finanzas 7 impuestos que totalizan 500 millones de dólares que hemos puesto en el bolsillo de la gente. Y como dice ahora la gente joven, para deber, valdría la pena explorar si en los últimos 5 años, 10 años, 15 años, 20 años o tal vez 30 años, algún Ministerio de Economía y Finanzas ha logrado en un año hacer una reducción de tantos impuestos por tal magnitud de recursos. Hemos bajado en un año 7 impuestos, 500 millones de dólares puestos en el bolsillo de la gente. ¿Qué impuestos hemos bajado? Primero, el impuesto a la salida de divisas, que lo empezamos bajando el año pasado del 5 al 4% y aumentó la recaudación. Esto es algo interesante de contar porque muchas veces los supuestos expertos no comentan sobre eso. Nosotros bajamos el impuesto del 5 al 4% el año pasado y el año pasado aumentó la recaudación. Este año inclusive lo hemos vuelto a bajar al 3,75, al 3,5, que es lo actual, y en diciembre lo dejaremos al 2% antes de irnos. Luego también bajamos ICES, impuestos a consumos especiales, a una docena de productos de consumo masivo. Cuando cualquiera de nosotros va a la tienda de barrio, a la tienda de la esquina de la radio y nos pedimos una cola, ya sabe qué, y por la premura, como cuando salíamos a jugar fútbol y a pelotear, démela en funda, la cola en funda, nosotros le bajamos los impuestos a la cola y a la funda, a una docena de productos que se venden en tiendas, en decenas de miles de tiendas de barrio. Todo esto lo hicimos a comienzos de este año. Adicionalmente, bajamos 2 tasas
turísticas que afectan el turismo que ponen los gobiernos centrales, Ecuador Potencia y Ecodelta, para abaratar los pasajes y poder viajar desde el Ecuador o hacia el Ecuador. Oye, Pablo, pero es que todavía hay pasajes que son caros. Es que esos son tasas municipales. Los municipios no han bajado las tasas que el gobierno central ha bajado. También bajamos aranceles, la mayor bajada arancelaria que hay, 700 partidas y subpartidas arancelarias que aglutinan miles de productos. Y también hemos bajado, ahora último, en el último mes, dos impuestos importantes que para mi gestión personal eran un legado: bajar el impuesto a la renta a 340.000 personas de clase media y bajar el impuesto RIMPE a 500.000 de microemprendedores. En total, bajamos 7 impuestos en un año, poniendo 500 millones de dólares en el bolsillo de la gente para hacer que la plata gire y contribuir al crecimiento, desarrollo económico y que Ecuador pueda salir adelante. Perfecto, sí, de acuerdo, Pablo. Es interesante los dos puntos, sobre todo los logros. Ahora, una pregunta más, sé que no tenemos mucho tiempo. Definitivamente hay gente, y en esto tenemos que ser nosotros democráticos. La Corte Constitucional dio paso a la consulta popular por el tema de Estados Unidos. Escuché al presidente, te escuché a ti, el presidente dice que si esto se da, o sea, si gana el sí, habrá que subir IVA o algún impuesto o algún tema. ¿Cómo afectaría al gobierno de ganar el sí? Y sé que han estado con la gente de Petroecuador y ustedes haciendo un trabajo de concienciación al respecto. El gobierno no tiene partido al respecto, o sea, no tiene ni se pronuncia, pero haciendo un trabajo de concientización sobre que si esto se da, hay que subir algún impuesto, y esto no, sobre todo el IVA, es un impuesto que castiga a la producción y al gasto, al consumo, y no le gusta a la gente, Pablo. Así es. Entonces, estamos yendo a universidades públicas y privadas, tocando la puerta y también pues a donde nos invitan, junto al gerente general de Petroecuador, para hablar de cifras. Nosotros no vamos a decirle a la gente cómo debe de votar, pero vamos a darle información. Creo que la información es poder y con la información puedes tomar mejores decisiones. Entonces, en el tema del Yasuní, explicamos, yo diría, tres temas. Lo primero, los números. ¿Cuáles son los números? ¿Cuánta plata ya ha invertido el Ecuador en el Yasuní? A la fecha, 2.000 millones de dólares. Todas son cifras oficiales, cifras de Petroecuador. Eso es lo que ya está invertido. Diría un empresario, es un costo hundido, ¿ok? Pero ahí enterrado hay 2.000 millones de dólares de inversión pública estatal ecuatoriana. Para que lo veamos en perspectiva, el metro de Quito está metido ahí en el Yasuní. O sea, es una inversión gigantesca. Para que lo veamos en perspectiva, es 15 veces la inversión que se hizo en el Malecón 2000. Esa es la magnitud de la inversión en obra pública que se perdería, primera cosa. Segunda cosa, si tienes que dejar el petróleo bajo tierra, tienes que sacar muchas de esas cosas. El costo de desinstalación de lo que se puede sacar es de 500 millones de dólares. ¿Ok? Entonces ya van 2.500 millones de dólares. No es que le dices a un par de flacos, oye, ven una camioneta y ayúdame a hacer la mudanza. No, cuesta 500 millones de dólares. Entonces vamos 2.500. Hay un tercer costo que es un signo de interrogación, que son las eventuales demandas, porque los abogados son especialistas en demandar a alguien cuando le cambian las reglas del juego en la mitad del partido. Entonces, probablemente, muy probablemente, se vendrán demandas al Ecuador, que Ecuador tendrá que pagar. Y luego tienes el costo de la renta petrolera que le extraes año a año. Estamos hablando de 1.200 millones de dólares, que no solamente es plata para el fisco, son divisas. Plata que entra al país, que se contabiliza en la balanza de pagos, que se registra una parte en la Reserva Internacional, porque Ecuador no imprime dólares. Entonces los dólares vienen de las exportaciones. Si exportamos menos, vienen menos dólares, entran menos dólares a la balanza de pagos, se quedan menos dólares en la reserva, entran menos dólares al fisco. Entonces, eso en cuanto a costos. Ahora, hay una proyección que hace Petroecuador y dice, por la vida útil que le queda a ese campo, ¿cuánta plata Ecuador dejaría de poder extraer, producir y exportar? Y el número es 16.500 millones de dólares. Entonces, pues Ramiro decía que le daba muchos números, le doy un solo número para que se lo lleve. 16.500
500 millones de dólares. Ese es el costo estimado por Petroecuador de dejar el petróleo bajo tierra, en razón de los rubros que les he estado mencionando. Lo segundo que hay que ver, que le decimos a la gente es, miren, yo les resumo mi maestría en finanzas y les ahorro un doctorado en economía. Les resumo todo eso en un concepto muy sencillo, que la gente que nos está escuchando lo va a entender muy fácilmente. Es dos huecos, un corcho. Si tapas uno, se destapa el otro. Entonces, si tú decides tener menos ingresos, en este caso 1.200 millones de dólares anuales menos de ingresos, perfecto. Pero ¿cómo lo vas a compensar? Porque ahí abriste un hueco, estás tapando uno, estás destapando el otro. ¿Cómo lo vas a compensar? Y hay dos formas matemáticamente posibles, por el lado del ingreso, por el lado del gasto. Entonces, por el lado del ingreso implicaría lo que tú mencionas. Tendrías que subir algún tipo de impuesto para que te dé la matemática. Por ejemplo, si fuera el IVA, tendría que ser al menos 2 puntos porcentuales. Pero recordemos que el IVA es un impuesto regresivo, lo golpea más al que menos tiene. O dicen, no, es que yo le pondría impuestos a los ricos, dicen algunos genios. No se han enterado que los ricos no son tontos, pues los ricos computan ese impuesto en el costo de producción, lo pasan al precio de venta de lo que sea que producen y lo termina pagando la gente. Es mentira eso de que le ponen a los ricos, lo termina pagando la gente. Entonces, eso por el lado de si lo quieres compensar con más ingresos, con otros ingresos adicionales. Y si lo quieres compensar por el lado del gasto, veámoslo en perspectiva, Eduardo. 1.200 millones de dólares equivale al 100% de la nómina de la Policía Nacional, de los Aquí 60 terminamos, mil Mao, tenemos... servidores policiales que tenemos al día de hoy. O también otra comparación interesante es 1.200 millones de dólares equivale a todos los bonos sociales que entrega el gobierno a 1.9 millones de ecuatorianos al año. O sea, hay casi 2 millones de personas que reciben cobertura social, plata, que les da el gobierno para sobrevivir mes a mes. 2 millones de ecuatorianos. Entonces, si tú les quitas esa plata, ya compensaste, pero eso sería pues terrible. Y otra cosa que pudieras hacer por el lado del gasto sería quitar subsidios. Ahora, ¿van a quitar los subsidios el siguiente gobierno? Ese es el discurso que nos están dando porque suena bonito hablar, pero realmente lo van a hacer. Recordemos que este gobierno es el único que ha hecho algo en concreto, que fue eliminar el subsidio del sector industrial camaronero, generando ahorros por 250 millones de dólares y pasando esa plata a la desnutrición crónica infantil. Y con respecto a la eliminación del subsidio a las gasolinas, cuando se intentó hacerlo, unos salvajes incendiaron el país durante 18 días en el mes de junio del año pasado. Entonces, es importante ver eso en perspectiva. Y en carambola, permíteme cerrar algo que quedó de la pregunta anterior. Te decía tres cosas, te avancé a hablar de una, en cuanto a objetivos económicos logrados. Entonces te decía, nos planteamos un objetivo, que era bajar impuestos y los bajamos. Nos planteamos otro objetivo, que era cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y por primera vez en 2 décadas, Eduardo, se logró culminar con éxito. Recuerda que sacar un programa con el fondo no es difícil, es fácil. Lo difícil es terminarlo. Eso es lo que nadie había hecho en más de 2 décadas. Y lo tercero, saldar deudas históricas. Ejemplo, hay muchos, pero te doy uno solo, con los gobiernos autónomos descentralizados, juntas parroquiales, municipios, prefecturas. Cuando me siento en julio del año pasado en finanzas, habían deudas por 180 millones de dólares del año 2015 en adelante con municipios y prefecturas. Historia larga, corta, al día de hoy se han venido saldando todas. Entonces, creo que esos, bajada de impuestos, lograr el acuerdo con el fondo, saldar deudas históricas de 2 gobiernos anteriores, son parte de una gestión que el tiempo podrá juzgar. Querido, solamente una pregunta final, sé que estás con el tiempo, querido Pablo, de Bolito, Enrique Bolito San Martín. Bolito, por favor. Gracias, Eduardo. Pablo, rápidamente, mira, hay que reconocer los avances comerciales, principalmente en el tema de acuerdos, y lo que hay una gran preocupación también en el sector empresarial es que estos se respeten y se mantengan en el tiempo. ¿Cuál es tu criterio? ¿Cuál es tu proyección? Bueno, lo primero es que los acuerdos comerciales que este gobierno ha llevado adelante, por ejemplo el de China, ¿no?, la potencia mundial, o el de Costa Rica, tienen que ser ratificados por la nueva asamblea. Entonces, el sector empresarial, lo que se tiene que trabajar es en una estrategia para, con la siguiente asamblea, hacerle ver a esa nueva asamblea
que Ecuador necesita estar más presente en el mundo y tener más del mundo en el Ecuador. Esa estrategia, independientemente de las ideologías, es algo correcto y que funciona. Entonces, la pelotita, digamos, va a caer en la Asamblea para que esos acuerdos puedan ser ratificados, por un lado. Y por otro lado, esperemos tener gobiernos que puedan ser proactivos consiguiendo acuerdos de libre comercio como lo ha hecho este gobierno de Guillermo Lasso, porque recordemos que otros gobiernos pues pasaron 4 años y no firmaban ningún acuerdo, y el acuerdo de la Unión Europea se firmó por pura presión del Comité Empresarial de la Cámara de Comercio de Guayaquil, de la Cámara de Industrias de Guayaquil, de la época. Estamos hablando de algo de hace ya varios años atrás, pero no fue, digamos, un mérito del gobierno de ese entonces, porque al gobierno no le interesaba. De hecho, había dicho de frente que no se iba a dar, y solamente fue por la presión y gestión empresarial que sucedió. En este caso, en este gobierno, has tenido un gobierno proactivo que de manera, con motivación propia, con las ideas claras y un norte claro, ha estado consiguiendo estos acuerdos de libre comercio. China, piensa tú que la mitad o casi la mitad, 3.000 millones de dólares de exportaciones camaroneras van a China, y no es lo mismo entrar a ese país con 5% de arancel que entrar con un arancel que tiende a cero. Entonces, eso significa que las ventas hacia ese país, una vez que esté formalizado ese acuerdo, van a generar mayores recursos para el Ecuador, más divisas, más producción, más inversión, más empleo, más oportunidades. Entonces, creo que Ecuador tiene que hablar un mismo idioma, que debe ser el del sentido común, y más comercio para el Ecuador, más Ecuador en el mundo, más mundo en Ecuador, debe ser parte de esos conceptos legado que deja este gobierno, pero que sean parte del sentido común para los siguientes gobiernos. Gracias, agradecerte, ministro. Te mandamos un abrazo, seguiremos conversando. Muy amable, Pablo Arosemena. Buen día. Gracias. Gracias. Perfecto, 8:51 de la mañana.